que los radicalismos son autoritarios, por definición. Los radicalismos generalmente se producen por dolor, por agresión. Fíjate, en Venezuela, después del 11 de abril, que el presidente Chávez sufrió un golpe de Estado, pues se radicalizó. Y la oposición se radicaliza cuando el gobierno comienza a perseguirla, a exilarla, a reprimirla. Y la radicalización, como es producto del dolor, produce rabia. Mi abuela decía rabia le da a los perros, pero no, la rabia, la molestia, el malestar, para no decir la palabrita que se usa, bloquea la racionalidad porque odias y no oyes. Entonces la radicalización impide, que es lo que le ha pasado a Venezuela. En la confrontación, los radicalismos acabaron con el país. Sí, es una reflexión importantísima. Entonces cuando tú agarras y dices, voy a perseguir a este, lo voy a meter preso, porque digo una cosa y llamado al odio, lo que sea, también está entrando en unos procesos. Y lo que hay que lograr es que la sociedad entienda la diversidad. Sí, fíjate, es importante generar la reflexión en torno a este punto que acabas de decir, porque no podemos tapar el sol con un dedo. Ciertamente, a veces por defender derechos o negarlos, podemos caer en situaciones de radicalización. Ahora bien, superar esta radicalización pasa por reconocer al otro, por reconocer a quién es tu adversario en el ámbito político, en el ámbito social, académico, en el ámbito de los derechos civiles. Reconoce, si eres capaz de reconocer al otro, entonces podemos establecer un punto de encuentro, de diálogo y de debate que genere frutos. Si no somos capaces de reconocer al otro, entonces vamos a estar en una eterna confrontación. Puedo decir, desde la diversidad sexual, nosotros aceptamos el debate, nos abrimos al debate. Reconocemos que en Venezuela hay determinados grupos que niegan nuestros derechos, pero los estamos reconociendo. ¿En qué sentido? En que también tienen derecho a oponerse a nuestras ideas, pero oponerse a nuestras ideas desde el respeto y desde el conocimiento de las leyes y desde la garantía de la preeminencia de los derechos humanos. Si ese escenario está dado, vamos a sentarnos entonces a debatir. Pero si sales en televisión a llamarnos peligro, extinción de la raza humana, antivalores, o sea, ¿qué esperas? ¿Qué reacción esperas de esos grupos a los cuales le estás dando ese mensaje? Igual pasa con las feministas. Radicalizarse no es la opción. Digamos, no debería ser la única opción que exista, sino poder encontrarnos en los espacios donde nos podamos reconocer para generar el verdadero debate. Fíjate, ¿qué fuimos a pedir nosotras y nosotros a la Asamblea Nacional? Que la Asamblea Nacional abriera el debate sobre el tema, porque la Asamblea Nacional se supone que es la representación y allí participa el pueblo de Venezuela. Y no es más que hacernos, digamos, ser garantes de la democracia participativa y protagónica que dice la Constitución. De eso es que se trata este asunto, no de cualquier otra cosa. No es ir contra los diputados por ir, sino simplemente regular sus funciones. Pero fíjate, una de las cosas más feas que tiene este mundo globalizado y de redes es la etiqueta. Cuando el gobierno decía, esto es un vendido al imperialismo, traidor y cosas. Los otros decían alacrán. Pues eso es feo. Claro. No reconoce a tu propio país, a la diversidad de tu país. Pero cuando la oposición dice alacrán, traidor, eso también es horroroso. Esos sectores que hacen eso, que son los que excluyen, que quieren hacer unas primarias sin que vayan esto. Ese tipo de posiciones, lo que termina es, al final de cuentas, cerrando la posibilidad de avanzar, porque te detiene, son unas anclas, una arena movediza en la que está metido. Ahora, en vez de ir a discutir lo que los diputados dijeron en el programa nuestro de la mañana, debería discutirse los derechos de la diversidad sexual. Hay gente que opina que no deben adoptar hijos porque los van a maleducar y se va, entonces al final se van a reproducir y todo el mundo y se va a aceptar eso, qué asco, qué horrible. Entonces, ahora, ese es el debate, esos mitos. Fíjate, en Venezuela la mayoría de los papás en los sectores abandonan los hogares, se van, dejan a la pobre mujer con la carga del hijo. ¿Has pasado por Plaza Venezuela últimamente? Sí. ¿Has visto cuántos niños y adolescentes hay allí abandonadas y abandonados por sus padres?
¿Tú sabes dónde los vi? ¿Sabes que donde hay cada niño y Ujú. adolescente abandonado es porque alguien, y generalmente es una familia heterosexual, ha fallado? Ujú. Eso Claro. no lo vas a ver nunca jamás, te puedo decir, en una familia conformada por personas del mismo sexo. Porque las familias, esas personas que decidieron unirse, amaron y desearon traer y tener a sus hijos. Y no los van a abandonar jamás en las calles de Plaza Venezuela para que vayan a trabajar o a pedir dinero. Entonces, es importante abrir nuestra mente. Antes de que volviéramos acá a este segmento, yo te hablaba del Papa. El Papa es una figura trascendental para el mundo. Dicen Tiene que es más de comunista. 2.000 millones de seguidores Dicen cristianos. que es comunista el Papa. ¿No? Bueno, Pobre esas son Papa Francisco. etiquetas de las que habla. Y fíjate, él ha hecho una reflexión interesantísima sobre la diversidad sexual. Lo primero que ha dicho es que la homosexualidad no es un pecado, y aún tenemos católicos papistas diciendo lo contrario. O ha dicho que las personas que persiguen a otras personas por su orientación sexual no tienen corazón humano. Ujú. ¿Dónde está la humanidad para reconocer al que es distinto y diferente a ti? Dice Pero que también sufren. ha dicho que tienen derecho a estar en familia, a no ser expulsados de sus hogares. ¿Cuántas personas no han expulsado de sus hogares a personas LGBTI? Son grandes preguntas. Pero también ha dicho que las leyes en cada nación deben proteger a la población LGBTI. Y también ha dicho que no se puede permitir persecuciones por orientación sexual. Entonces, si él es el Papa, y hablamos de la infalibilidad del Papa, porque aún tenemos acá católicos que siguen señalando y estigmatizando a personas Porque un LGBTI. país católico y la confrontación no fue un grupito, no, que hay mucha gente que dice que es incapaz de perdonar. El Papa acaba de ir a Canadá a pedirle perdón a los indígenas, como lo ha hecho la Iglesia en múltiples oportunidades, ha pedido perdón y probablemente por en la alguna Inquisición. y probablemente en alguna oportunidad también lo hagan con las personas de la Así diversidad es. sexual. Pero en Venezuela el perdón está prohibido, aquí nadie perdona, aquí todo el mundo se odia. Sí, bueno, tenemos que hacer la reflexión en nuestras conciencias, despertar la conciencia. Alguien tiene que poner la otra mejilla. Tenemos que llamar, porque de una otra forma desde la diversidad sexual, mira, ¿por qué la diversidad sexual logró sacar a cerca de entre 22 y 25 mil personas a una marcha en Caracas LGBTI? Porque ahí pudimos encontrarnos todas y todos en torno a un tema. Y es un tema porque nosotras y nosotros llamamos al reconocimiento, pero sobre todo a la reconciliación del país. No importa cómo tú pienses desde el punto de vista político, ideológico, religioso, sino que lo que importa es lo que tú le puedas aportar a la sociedad. Eso es lo que realmente importa. Y cada cosa que cada ciudadano pueda aportarle a la sociedad es el crecimiento del país. El reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI y de las feministas no es solamente una ganancia para quienes estamos o formamos parte de esa comunidad, sino una ganancia para las futuras generaciones y para el si futuro tus país. argumentos, fíjate, son creo que válidos, comprensivos, forman parte de la tolerancia, del discurso de la tolerancia. ¿Por qué la Asamblea Nacional, a pesar de que le han hecho en varias oportunidades llamados a que discuta el tema y la ley de que reconozca los derechos civiles